Saludos. Estamos viendo en la pantalla la portada del libro Yo maté a Villa de Víctor Ceja Reyes. Un libro que con un poco de suerte es posible encontrar en librerías de viejo. Y este es un libro escrito por este periodista, Víctor Ceja Reyes, era más que otra cosa un periodista. Y él entrevistó a principios de los años 60 a los tres únicos sobrevivientes en aquel año de quienes habían asesinado a Francisco Villa. Y estos personajes que todavía sobrevivían, cuando los entrevistó Víctor Ceja Reyes, todos acusaron a la masonería y a masones de Parral como los ejecutores del crimen, y en la cúspide a Plutarco Elías Calles, que también era masón. Vemos aquí la prensa, es de 1960, la editorial y el año. Y vamos a leer eso que está aquí por el lado derecho. Dice allí: no es de extrañar que la intimidad entre Salas Barraza y Serrano. Salas Barraza era el que ejecutó el crimen. Hay disputa al respecto, pero esencialmente se sabe que él participó. Salas Barraza, incluso que le dio el tiro de gracia a Pancho Villa. Pero polémica aparte, leemos: propiciaría que el primero, habiendo estado en Parral el 20 de julio, es decir, el día del crimen, Salas Barraza, platicara muchos datos en relación con el asesinato, comentando lo que escribían los periódicos para aseverar: andan errados, yo sé cómo estuvo ese asunto, dice Salas Barraza. Se ahondó la conversación y surgieron confidencias que determinaron a Serrano y a Salas Barraza a comunicarse por carta con el general Carmona, su hermano masón. Ese es el punto al que quiero llegar. Hermano masón, con el testimonio que le dan a los periodistas, al periodista, corrijo, los criminales que aún sobreviven. Hermano masón Carmona, determinándolo también a que hiciera el viaje a Durango, pero no sin antes tener una entrevista con el presidente de la República, Álvaro Obregón. Le pedían, entre masones, habla primero con Obregón, habla primero con Obregón. Y a eso se dedicaron en ese momento. Hay testimonios de que la entrevista ocurrió, pero aquí nos vamos a quedar con que el general Carmona, uno de los políticos y militares del momento en la zona, era masón. Ese es el punto. Quiero insistir en que todo esto queda en renglones perdidos en diversos libros y nadie, ningún autor mexicano, ha tomado esto de manera central en alguna obra de cualquier tipo, ni histórica, ni novelesca, ni literaria, ni testimonial, ni nada. Todo esto ha quedado de manera tangencial, complementaria en todos los trabajos que se han hecho sobre Pancho Villa y su muerte. Todos los que hablan de Pancho Villa, creo que sin excepción, narran que fue pobre, que querían maltratar a su hermana, que se fue a la guerra, que llevó a Carranza, que invadió Columbus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los tratados de Bucareli y la masonería no son tocados, a pesar de tanta evidencia en ese sentido. En esta plana, pues, nos quedamos con que el general Carmona es masón. Y seguimos leyendo acá en la página 71 del libro. Con instrucciones precisas de Obregón, el general Carmona llegó a Durango por la mañana del 5 de agosto y no perdió tiempo, sino que desde luego localizó a Salas Barraza, que decía él que acababa de cometer el crimen, y a Serrano. La plática tuvo que prolongarse porque no era para menos. La situación era complicada y el paso demasiado riesgoso. Pocas horas después, debidamente meditada la resolución, los tres personajes procedieron a redactar una comunicación dirigida al general Abraham Carmona y firmada por Jesús Salas Barraza. Debe advertirse, podrá advertirse, dice aquí el último párrafo, estoy leyendo el último párrafo, lo marco por el lado izquierdo, puede advertirse que la militancia en la masonería de estos personajes y otros que figuraron prominentemente en los preparativos y en la comisión del delito, inclina a pensar que nada remoto es que el complot para matar a Villa haya sido tema privadísimo en la logia masónica de Parral en aquellos días. Como ven, este es un parrafito perdido, como insisto que así están todos, un parrafito perdido
en un libro pequeñito, no es muy voluminoso, lo tengo en mi poder, de la página 71 de esta obra de 1960. Allí están los masones con nombre propio y el testimonio periodístico de que efectivamente masones participaron en el crimen. Esto está en la página 71. Vemos enseguida otra parte que es el capítulo 16, Calles, el asesino. Vuelvo a decir que este trabajo es periodístico más que histórico. Desde luego histórico porque narra una historia, pero el autor, Víctor Ceja Reyes, es más que otra cosa periodista. Leemos, Librado Martínez, uno de los asesinos todavía sobreviviente, explícito ante nuestro interrogatorio sin reticencias, había callado sin embargo el nombre del personaje más importante de toda la trama. Leemos por el lado derecho en la página 205. Y después de una narración de un párrafo largo que omito, me voy a la parte casi final y el periodista le pregunta, ¿quién fue? Le pregunta el periodista Ceja Reyes a Librado Martínez, uno de los 3 sobrevivientes del crimen, todavía vivía, y contesta categórico, Calles. Calles. Esta es la respuesta que da esta persona a el periodista cuando se lo pregunta. Y no podemos añadir otra cosa más que incorporar a Calles a la lista de masones que participaron en el crimen. Esto lo dicen, vuelvo a decir, 3 de los asesinos de Villa que fueron todavía sobrevivientes en 1960. Ninguno fue castigado. Y aquí vemos una última parte de este libro. Capítulo 9, Diabólica Conjunción. De ninguna manera consideraban los complotistas que matar a Pancho Villa era cosa fácil. Incluso se ha comentado que tenían pocas esperanzas de salir con vida de la temeraria empresa. Pero diabólicamente se conjuntaron factores diversos, decisivos para impulsar a cada uno de estos hombres, que tenía cada uno algo que reclamarle a Villa, y por sí solos poseían el afán de venganza del índole personal. Siguiente párrafo. Melitón Lozoya parecía estar en todo, solo que no se dijo entonces ni por mucho tiempo que el verdadero autor intelectual inmediato, el inmediato era Calles. De la muerte del famoso jefe de la División del Norte fue el comerciante y ganadero de Parral, Gabriel Chávez, gran maestro de la masonería en la ciudad. Aquí está otra vez la masonería en el sustrato, en la plataforma final de la ejecución de Pancho Villa en 1923. Párrafo que sigue. Chávez profesaba gran amistad y no exageraríamos al decir que verdadera veneración y respeto a don Jesús Herrera. Pancho Villa, en marzo previo del mismo 1923, en la primera plana del Universal, se quejó de que Jesús Herrera lo quería matar. Ya lo comenté en otro momento. Y Jesús Herrera tenía un ascendiente moral sobre Gabriel Chávez, masón. Y leemos en el último párrafo. Herrera era familiar de Maclovio Herrera, mismo que primero fue villista y luego chaqueteó enfrentándose a las fuerzas de Pancho Villa. Por eso Pancho Villa tuvo odio contra él y asesinó a uno de los Herrera. Pero nuestro punto aquí es que el autor intelectual inmediato de la trama en Parral fue el líder de la masonería en Parral, Gabriel Chávez. Tenemos imágenes de Gabriel Chávez, luego él murió asesinado en el propio Parral a unos poquititos metros de donde había sido asesinado Pancho Villa, una cuestión bastante sospechosa. Por eso digo que el de la voz no es adicto a teorías de la conspiración, pero todo esto inclina a pensar que hubo una trama masónica atrás del crimen de Pancho Villa. Calles fue masón, sí, aquí lo estamos viendo en una de las ceremonias masónicas a la que asistía, y luego les invito a leer una parte de esta trama en la página 347 de mi libro, La masonería en la Presidencia de México, donde toco de manera breve el esquema en los tratados de Bucareli y el esquema masónico de la muerte del Centauro del Norte en 1923. Como vemos, los testimonios abundan y estos testimonios están allí en la obra de Víctor Ceja Reyes. En la entrevista a estos gatilleros que sobrevivieron al crimen en 1960 y dijeron, fueron masones. Nada más que añadir. Hasta pronto.